Buenas noches. ¿Cómo va, Antonio? Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a mantener la distancia. Yo estoy muy preocupado. Por supuesto, la salud es un tema central. Estamos planteando desde el inicio que desde ya la salud, pero la economía es importantísima también. Daría la sensación como que hay que armar un equipo igual al de salud que se armó con la economía. Bueno, a ver, yo creo que hay dos batallas. Sí. Una batalla que es la sanitaria y otra batalla que es la económica. Los dos frentes de batalla se encararon en una primera etapa con una perspectiva de duración de la crisis. Y lo que fue pasando es que a medida que fueron avanzando los días, en un mundo en el que la evolución de esta crisis ha ido mutando todos los días y empeorando todos los días, hubo que ir tomando decisiones en lo sanitario y en lo económico que claramente, digamos, te obligan a mirar más a mediano y largo plazo. Te voy a poner ejemplos concretos en lo sanitario y en lo económico. La primera compra de reactivos fue por 35.000 equipos de testeo. Sí. La segunda fue por 350.000 y se agregaron 200.000 más. O sea, esta discusión respecto de el porcentaje de testeos, vos tenés 14% de testeos, o sea que estás entre el 10 y el 20 que te establece la Organización Mundial de la Salud. Pero es cierto que con la evolución de la dinámica de la enfermedad, que multiplica, no suma, bueno, lo mismo en la economía. Salud no hay discusión. Bueno, lo mismo en la economía. La primera decisión alrededor del FOGAR fue una decisión de 30.000 millones que generó 120.000 millones de crédito para que las pymes tuvieran la asistencia de salario, de sueldo. ¿Qué es el FOGAR? El FOGAR es un fondo que se creó a los efectos de garantizar, es un fondo de garantía, de garantizar desde el BICE el pago de salarios que permite a las pymes acceder a créditos. Que no está llegando a las pymes. Bueno, ahí hay dos temas, ahí hay dos temas que me parece importante poner blanco sobre negro. De los 120.000 millones disponibles, solo se suscribieron 96.000 millones. Básicamente por la información de suscripción que pasaron los bancos. ¿Qué hubo en el medio? También esas cosas de las que hablábamos recién fuera del aire, donde aparece el intento de sacar ventaja en medio de la crisis. Porque hay bancos que vos vas con tu pyme y le decís, mirá, yo tengo 3 empleados que cobran acá, 3 empleados que cobran en tal banco y 3 empleados que cobran en tal banco. Ah, yo te doy solo por los 3 que cobran acá, sino tráeme tu nómina salarial. ¿Qué pasa si la pyme es una pyme que tiene una carpeta como el 90 o el 50% o el 60% de las pymes, que es una carpeta de una economía que viene en recesión hace años? Bueno, básicamente el fondo de garantía lo que el banco permite... te dice, yo no te la puedo dar el crédito. Básicamente el fondo de garantía lo que te permite es alivianar, digamos, los mecanismos de crédito. ¿Alcanza? No, claramente vamos a tener que tomar decisiones para ampliar la capacidad de crédito 3, 4 veces para poder darle además la posibilidad al que toma un crédito de que lo empiece a pagar en enero del año que viene, para poder darle en paralelo instrumentos o herramientas, leyes, leyes que de alguna manera, digamos, le permitan mejorar la performance fiscal sin que eso signifique desfinanciar al Estado. Porque lo que te dice el comerciante o el empresario es, yo saco un crédito para pagar el sueldo, el alquiler, pero estoy cerrado, es decir, bueno, ¿y el mes que viene qué hago? ¿Otro crédito para pagar otros sueldos? No, es que precisamente, digamos, el primer paquete salió para cubrir 45 días, ahora hay que ir a un esquema de 120 días, claramente. El primer paquete hizo una prórroga en materia de impuestos, ahora hay que ir a una prórroga más larga y imaginar un puente hacia una nueva moratoria. Es decir, que ahora lo que va a hacer el gobierno es ir a 120 días de paquete de auxilio. Es que nosotros tenemos que ir a un paquete más largo de auxilio entendiendo que el Estado tiene que multiplicar el esfuerzo, que no es un esfuerzo menor, Antonio. El esfuerzo fiscal hasta ahora es de más de 800.000 millones de pesos. Vos recién mostrabas lo de los hospitales. Obra pública se puso en marcha y empieza desde mañana y por eso está eximida. Un paquete de 140.000 millones con municipios, con los hospitales, con AISA, agua y cloaca. En el tema crediticio, 120.000 millones para el crédito a la pyme. En lo que tiene que ver con asistencia social, refuerzo de la UH, refuerzo de las jubilaciones, el IFE, que va a significar en millones de argentinos un ingreso extraordinario que fue pensado para este momento, pero que claramente tenemos que encontrar una salida. Hay que resolver el tema de
y mañana el presidente se junta con las cámaras de turismo, gastronomía, hotelería, porque esas son actividades que claramente hasta septiembre, octubre no van a poder ni abrir. Lo mismo el mundo de la cultura, todo lo que es la industria de entretenimiento, digamos, claramente tiene dificultades. Bueno, a ver, atacar la cuestión sanitaria porque se privilegió cuidar las vidas. Y ahora, digamos, habiendo extendido la cuarentena, atacar la cuestión económica para darle además la perspectiva a los argentinos de que este momento tiene un Estado presente. Porque de vuelta, todo esto está bárbaro, el empresario no lo ve, el pyme no lo ve todavía. O sea, va a ser importante. Mira, en el programa de rescate ya hay 196.000 pymes, casi 200.000 pymes adheridas. También tenemos un problema de que la velocidad de la información hace que un anuncio quede colgado en la página de internet del gobierno y no capilarice. Y no capilarice y el comerciante no sepa que lo tiene disponible, y por eso extendió hoy el plazo a FIP, digamos, laburando un domingo para extender el plazo, digamos, de incorporación, porque claramente, digamos, son medidas que además van tomándose una tras de la otra en el marco de una emergencia y muchas, digamos, de información no llegan. Esto que vos planteás, 120 días, es algo nuevo. O sea, sí, claramente. A ver, nosotros en el Congreso inclusive estamos trabajando en un paquete adicional de medidas para poner un puente hacia adelante, que tiene que ver... ¿Que son más impuestos? No. Lo de más impuestos, mira... Lo escuché a Yasky hoy, que decía que ya estaba el impuesto prácticamente. Quiero contar una cosa. Primero, ningún nuevo impuesto se va a definir sin acordar con el gobierno, con el Departamento Ejecutivo, con el Gobierno Nacional, con la Casa Rosada, digamos, el avance en un impuesto. Segundo, lo que es una mesa de discusión de diferentes propuestas, que tiene, digamos, todo un mecanismo también de propuesta para promover la repatriación de capitales en la Argentina, que tiene el tema de impuesto a las ganancias de los que están trabajando, por ejemplo, en las guardias de salud y que no te hacen la quinta guardia de salud, porque si no les entran ganancias, y entonces estamos planteando la suspensión. Hay un conjunto de medidas que tienen que ver con la vocación, con la buena fe del bloque oficialista de acercarle al gobierno para que después el presidente defina herramientas para rumbear mejor en materia de salida económica, para encontrar, digamos, en el equipo que está trabajando en materia de leyes y sobre todo en materia impositiva, las mejores herramientas para salir de esta crisis. Ahora, acá vamos a ir saliendo paso a paso, no es una cosa ni de un día, ni de dos. No, ya estamos de acuerdo y va a llevar tiempo. El problema es, yo entiendo que vos tenés que ocuparte de la salud. El problema es que, como decía el presidente, 10% más de pobres eso es en el mediano plazo, por supuesto en el corto plazo más desocupación, en el mediano son muertes también. Sí, 1000% más de muertes en el presente también es un drama. Y cuando vos mirás la curva pero es que yo creo que no hay que elegir. Por eso, me parece que no hay que plantear la dicotomía, que hay que plantear que hay un equipo que está trabajando en la emergencia y hay otro equipo que está trabajando en la salida. Y en lugar de estar todo el tiempo remarcando, digamos, la contradicción, me parece que el desafío es plantear que hay una decisión del gobierno y un paquete de medidas del gobierno para construir una salida. Están hablando de que probablemente este jueves se presente una oferta a los acreedores privados para la renegociación de la deuda. Bueno, la decisión del gobierno es cumplir el cronograma para seguir adelante. Sí, claro, para de alguna manera también mostrar que la Argentina cumple un proceso de seriedad. Vino el ministro al Congreso, se comprometió a un cronograma, ese cronograma fue publicado, fue definido hacia el resto de los bonistas. Hubo buena voluntad del gobierno en diálogo y en medir cuál es la situación de los acreedores, cuál es la perspectiva de los acreedores, y ahora el Estado argentino, digamos, tiene, digamos, un tiempo que cumplir para cumplir con una oferta. Ahora, en un mundo en el que cae el valor de todo... Complicadísimo. Bueno, en un mundo en el que cae el valor de todo, también es cierto que si Argentina hace el esfuerzo de hacer una oferta de pago, esperamos la buena fe de los acreedores. Sí, pero igual hoy ya estás en valor default, o sea, no le va a cambiar mucho a los acreedores. La lógica indicaría que deberían aceptar. No, yo por eso no estoy de acuerdo con que hoy estés en valor default, porque el valor default con la depreciación, digamos, de mercados internacionales cambia, y la expectativa de tiempo también cambia, porque hay que mirar cuál es la velocidad de salida y de recuperación de la economía mundial.
Pero claramente me parece que Argentina viene mostrando que lo que pretende es darle a la deuda definitivamente un camino de sustentabilidad y salir de esta idea de endeudamientos cíclicos negativos que nos generan cada 10 años una crisis. Te cambio de tema, te cambio de economía, pero se decidió la semana pasada, la justicia decidió, un sector de la justicia, liberar cerca de, creo que son 750 presos y mandarlos a sus casas, sabiendo que además no se iban a poder controlar, ni chequear, ni con tobilleras, ni que no iban con lo... De hecho, el mismo Contegrán dijo, la verdad, no podemos asegurar que se queden en sus casas. Es que no están cumpliendo la ley de víctimas, porque le tienen que dar vista a la víctima, sobre todo en los casos de violación, en los casos de violencia de género. Digo, con mucho respeto, pero hay jueces que no están mirando, que están mandando al violento a la casa de la víctima. Son unos irresponsables. Entonces, vamos a poner en marcha el procedimiento con la oficina de víctima, que ahora depende del Congreso, y a los jueces que hayan omitido el cumplimiento de la ley le vamos a iniciar juicio político. Porque en un principio se dijo que eran detenidos de delitos leves. No es cierto. Hay violadores. Bueno, precisamente lo que vamos a hacer es con la oficina de víctima del Congreso, que pasó del Ministerio de Justicia al Congreso, vamos a intervenir en cada caso para que quede además claro que hay un procedimiento que tienen que cumplir, que es darle la vista a la víctima para la excarcelación. Hablemos del tema del recorte de la política, porque vos habías hecho una propuesta, el mismo presidente se mostró en desacuerdo con eso. ¿En qué quedó? Mira, nosotros, si vos analizás fríamente desde enero hasta acá, primero por resolución conjunta del Senado, de Cristina y mía, congelamos vacantes en el Congreso, eliminamos esto de que el que entra se queda para toda la vida, congelamos salarios por 180 días, después procedimos a la eliminación de los subsidios de los diputados, 40 millones, 47 millones de pesos, y ahora procedimos a un recorte adicional de 200 millones de pesos que tiene que ver con todos los gastos que nosotros entendemos que en este momento, más que en el accionar o en el trabajo de un diputado, de cualquier fuerza política, tienen que estar puestos al servicio del sistema sanitario. Le transferimos al Malbrán, al Clínicas, al Posadas, al sistema de salud de distintas provincias, y vamos a seguir en ese camino, en el camino de tratar de que esos recursos que fueron producto del recorte, y después está la donación de cada diputado, digamos, voluntariamente, que en algún caso fue 30, en otro fue 40, y algunos donaron hasta el 100. Digo, para ponerlo objetivamente en términos de blanco sobre negro. ¿El Congreso está funcionando virtual? Sí, el Congreso está funcionando... Bueno, mirá, vos vas al Congreso. Todos los días, sí, todos los días. Mira, ahí lo ves. Yo te invitaría a que cierres los ojos y me digas cuándo recordás que en el Congreso argentino hubo en 9 días 6 ministros o en 15 días 10 ministros. No, yo rindiendo cuentas. La verdad que no sé si hubo en algún momento 10. ¿Cuándo recordás vos que el Congreso argentino trabajó enero y febrero? Ahora, yo entiendo que hay algunos diputados... Sí, ¿cuándo recordás vos que no trabajó durante un año, el año pasado? Bueno, el año pasado no trabajó. Claramente la decisión de Cambiemos era que el Congreso esté cerrado, desgraciadamente. Y nuestra decisión es que el Congreso esté abierto. Tan es así que además acordamos con el Parlamento brasilero que nos... Pero ¿cómo funciona hoy? Vos estás en el Congreso, pero el resto de los diputados están... El diputado, digamos, el edificio o el palacio tiene una serie de normas a cumplir que tienen que ver con las normas vinculadas a la cuarentena, a la cuestión sanitaria, al aislamiento social, pero tienen el instrumento para estar vinculados. Y además vamos ahora, digamos, a una modernización que tal vez para los que tienen una lógica vieja, que les gusta escucharse cuando gritan hablando desde la banca, verse, digamos, en la cocina de la casa con el iPad les resulta, digamos, poco sofisticado. Pero la verdad es que lo importante es que resolvamos los temas que tenemos que resolver. Fíjate que si vos mirás las noticias de cada uno de los ministros en los últimos 15 días, las mayores noticias fueron producto de afirmaciones que hicieron ante los diputados. Y creo que eso es importante. Esa es la foto de... Me dicen el loco cuando me voy a los de seguridad, porque me quedo hasta la noche y es la única oficina que está abierta. ¿Se puede hacer una sesión
online. ¿Virtual? Sí. Bueno, estamos firmando un acuerdo con ARSAT y firmamos un acuerdo con el RENAPER, por la validación facial, digamos, para que haya validación de identidad, con ARSAT para que nos ponga la tecnología de un software que le pedimos al Parlamento brasilero, que nos puede permitir que en algún momento, en los próximos días, semanas, tengamos la posibilidad de sesionar de manera virtual. Y me parece que a eso nos tenemos que acostumbrar, pero no solo por la cuarentena, sino porque es el mundo que viene, es la tecnología. Digo, no, bueno, yo creo entregarle a cada diputado el token de su firma digital, darle la posibilidad. Lo que pasó con la educación va a llegar, eso va a quedarse. Me parece que es fundamental y que tiene que ver con entender que las nuevas tecnologías son parte de nuestro nuevo mundo y que tenemos que estar vinculados y comunicados de esta manera. ¿Qué crees que va a pasar esta semana, por ejemplo, con el transporte? Recién está llegando un vuelo de Aerolíneas de Quito también. ¿Qué pasa con los argentinos que están en el exterior? Bueno, Felipe explicó cómo es el procedimiento de repatriación, 320 por semana, en un esquema en el que obviamente en algunos países hay dificultades porque están los aeropuertos cerrados. Y entonces hacer la conectividad y el procedimiento de asistencia por embajada. Se van a seguir trayendo. Sí, claro. Hay todo un circuito, digamos, armado de coordinación del Ministerio de Transporte, Aerolíneas y Cancillería para ir trabajando a 320, 350 por semana. También hay una cuestión sanitaria. Los que llegan hay que ponerlos en cuarentena. Eso requiere eso en la Ciudad de Buenos Aires camas. es muy claro. No pasa lo mismo en las provincias. Bueno, es que hay provincias que lo hacen cumplir en tu casa con la policía. Santiago del Estero, por ejemplo, pero te para una consigna en la zona y lo hace cumplir. Después está lo que desgraciadamente aparece también en estas situaciones, ¿no? Las miserias. Miserias que aparecen a la hora de violar la cuarentena para irse a correr, para entrar haciendo trampa a visitar a alguien, y miserias que aparecen también alrededor del sistema económico. Ayer hablaba con Luana Volnovich del tema PAMI. Me contaba, declaró desierta la licitación de barbijos N95 y de camisolines. Le pasaron 4 veces el precio que le habían pasado en marzo. Entonces llamé a 2 o 3 empresarios del sector salud, uno inclusive accionista de este canal, y le digo, che, ¿cuánto estás pagando vos los barbijos? Bueno, el mismo proveedor que le vende al sector privado los barbijos a 400 pesos se los quiere vender al PAMI a 2.000. Digo, como si el Estado fuera, digamos, el bobo, digamos, al que hay que rapiñarlo. Entonces me parece que en momentos como este, cuando el presidente dice todos tenemos que hacer un esfuerzo, se refiere también a eso. Aparecieron, no sé si te pasó a vos, pero a todos los que estamos en la función pública nos aparecieron importadores de gel, de alcohol en gel, vendedores de barbijo, ¿viste? Yo te muestro el teléfono, la cantidad de tipos que te mandan mensajes, tengo un primo en China. Bueno, no conseguís alcohol en las farmacias, entrás a venta online, está lleno. A precios, obviamente... 4-1, 3-1, claramente. Entonces, si tomamos la decisión de aplicar en algunos insumos la ley de abastecimiento, porque cuando Ginés dijo los respiradores son insumo crítico, vamos a tomar el control, los vamos a distribuir de acuerdo a la necesidad, empezaron algunos a decir que la discriminación... Digo, pero finalmente pareciera que hace falta que en algunos temas apliquemos rigor. Y entonces, si en estos temas hay que aplicar ley de abastecimiento, hay que aplicarla. Es como en el cumplimiento de los precios máximos. Así como también, si hay funcionarios que cometen un error y compran la comida a 2 veces el valor, hay que echarlos. Y también es parte del asunto. Sí, igual los echaron, porque te estás refiriendo obviamente a lo que pasó con Desarrollo Social. Echarlos es como gratis, ¿no? No, bueno, el sumario se inició. Es como gratis porque además parece que no son funcionarios que no conozcan los temas. Mira, la definición en definitiva del tema de cómo termina el sumario y cómo termina la acción penal, digamos, corre por cuerda separada. Lo primero que haces es separarlo del funcionario. Pero yo te diría, además conociendo como conozco al ministro, lo conozco muy bien de muchos años de trabajo juntos, la verdad es que estoy seguro de que el ministro accionó, obró de buena fe, seguramente, y que además va a sobreexagerar los controles ahora precisamente para tratar de garantizar que nadie se abuse en estos momentos. Ahora, digo, el abuso aparece en las dos puntas, por porque supuesto. cuando volvemos a lo del PAMI,
Cuando vos ves que el mismo tipo que le quiere vender los barbijos al PAMI 4 veces lo que se lo vende al sector privado, vos decís, flaco, ¿cuál es tu criterio? No, que me paga mal. Claro, bueno, plantea condiciones de pago en la sí. oferta. Plantea condiciones de pago en la oferta. Pero 5 veces, digamos, destruir el Estado, que además con la caída de recaudación pierde recursos. Igual hay muchos empresarios, no todos desde ya, pero vos lo ves anda a un supermercado. Bueno, sí. Por eso la decisión de 2.000 precios máximos, por eso la decisión de descentralizar la función de la ley de abastecimiento en intendentes y en provincias también, para aumentar y capilarizar el control de precios. Y me parece que en definitiva también lo que tenemos que lograr es que en algún momento haya algún castigo ejemplar en alguno de estos casos. Pero de ustedes es el problema. Por supuesto, claro, es nuestra responsabilidad. Sí, y tiene que haber castigo ejemplar. Y lo que no tiene que pasar, Antonio, es que cuando aparezca el castigo ejemplar a un empresario que abusa, aparezcan con la consigna de, bueno, pero persiguen a los empresarios. No. Porque digo, hay que poner blanco sobre negro los que, digamos, lo que se promueve para financiar capital de trabajo y también lo que se castiga. Hablábamos con uno de los productores de azúcar en Tucumán la semana pasada. Precio kilo puesto en Buenos Aires 37 pesos. El Ministerio de Desarrollo Social lo pagó 75. Que además tampoco se lo compraron a un productor. Ahora, entre la salida del ingenio hasta Buenos Aires hay una cadena de comercialización que parece que ningún gobierno quiere meterse. Sí, en realidad lo que hay es una intermediación, sí, ¿no? Una cadena de intermediarios. Hay un negocio de intermediación que en muchos casos inclusive, y digámoslo con todas las letras, es parte del negocio, digamos, offshore de algunas cadenas de supermercados. Digámoslo blanco sobre negro, porque cuando se planteó la ley de góndolas, precisamente se planteó para romper ese tema. Pero es el gobierno el que tiene la potestad de poder ir sobre eso, y no lo hace. No, bueno, claramente la decisión de centralizar permite avanzar, digamos, sobre esos temas. Permite que intendentes, gobernadores tengan las herramientas a partir de tener descentralizadas las funciones de la ley de abastecimiento. Ojalá que esto... La verdad, ¿qué crees que... ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo se va a abrir? ¿Qué sensación? Porque una de las cosas más duras que tiene esto es que no hay... No podés imaginar cómo sigue. Mirá, obviamente... Esto ya desde lo personal, olvídate de tu lugar. Mezclan muchas sensaciones. Desde lo personal, eso, la Pascua sin tus viejos. Y obviamente es lo que le pasa a todos los argentinos, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas la Argentina en los, no sé, en los próximos 5 o 6 meses? Vamos a tener una tarea difícil. Vamos a tener una tarea primero de superar esta crisis entre todos, y me parece importante poner en valor el agradecimiento a los que nos dan luz, nos dan agua, nos dan gas, nos atienden en las guardias de los hospitales, en las comisarías, cuidan las calles. Me parece muy importante a los que juntan la basura, a los que atienden las estaciones de servicio, a los que están en los trenes, en los colectivos. Me parece muy importante agradecerle a todos los que en definitiva se están jugando la vida para que todos tengamos mínimas condiciones de funcionamiento. En lo personal creo que a mí no me cabe otra que apretar los dientes y ir para adelante, porque en definitiva yo tengo una responsabilidad que no es la de la señora que por ahí está en su casa mirando. A mí, digamos, no me queda otra que acelerar y empujar y ayudar y acompañar al presidente. Pero cuando se juntan con Alberto Fernández, con el ministro de Salud, ¿qué diagrama? O sea, ¿qué Argentina ven que puede quedar de acá a 4 o 5 meses? Bueno, la clave es evitar muerte, para que la Argentina no quede lastimada por el dolor, digamos, que representan miles de muertes como está pasando en España y en Italia. Y en otros países, ¿no? En Estados Unidos por estas horas. Y me parece que después el otro gran desafío es el que planteabas vos al principio de la charla. Nosotros tenemos que encontrar, digamos, con el Estado los instrumentos para multiplicar las herramientas de ayuda a aquellos que durante muchos años pagaron impuestos y hoy necesitan que el Estado les tienda la mano. Necesitan un crédito, necesitan que le bajemos impuestos, necesitan que lo asistamos. Y creo que ese es el desafío más importante que tenemos los próximos meses. ¿Qué Argentina imaginamos? Una Argentina donde
vamos a necesitar mucho del trabajo cuerpo a cuerpo, mucho de lo artesanal en las medidas que vayamos tomando y mucha audacia de los funcionarios. No hay que pensar con la lógica vieja ni la economía ni al Estado. Hay que pensarla con una lógica distinta para lo que viene. Hoy Larry Fink, no sé si viste la carta de Larry Fink a todo su grupo de accionistas y directores y CEOs del mundo. Contémosle a la gente que es el presidente de BlackRock, que es uno de los fondos más grandes del mundo, planteando que empieza un nuevo mundo en materia económica, en materia financiera. Me parece que el desafío que tenemos es animarnos, tener el coraje de enfrentar el mundo que viene y de llevar a los argentinos a ese mundo que viene, sabiendo que tenemos que transitar de la mejor manera esta etapa, que tenemos que curar los dolores que aparezcan y que tenemos que tener la mano tendida y el Estado preparado para sacar a la Argentina adelante. Va a ser un mundo mucho más cerrado. Va a ser un mundo mucho más cerrado, eso nos va a dificultar el comercio exterior, pero además pero nos va a favorecer la capacidad instalada PYME. Mira, yo te voy a decir una cosa, hoy la PYME es el doliente más grande de esta crisis, pero del final de esta crisis, para un mercado interno que necesita inexorablemente de capacidad instalada con respuesta rápida, la PYME es el gran actor de la etapa que viene en la Argentina. Sergio, muchas gracias. No sé si... Ahora vamos a meternos con el tema PYME, pero chicos, les permito. Sí, claro. Dale. Sergio, ahí hablando un poco del tema que tocaba Antonio al principio, sobre los proyectos que se están manejando dentro del oficialismo respecto de los impuestos, ¿no? Te lo pregunto si el sistema productivo Argentina resiste un impuesto más. Bueno, a ver, lo primero que quiero decir es por la carga impositiva que no hay ningún impuesto nuevo para el sistema productivo argentino en evaluación, sino que lo que hay es, digamos, como una de las propuestas para que el gobierno, para que el Ejecutivo, para que la Casa Rosada defina, una de las propuestas es la posibilidad de que las 14.000 fortunas más importantes de la Argentina hagan un aporte extraordinario, como pasó en Ecuador, como pasó en Francia, como pasó en España, digo, y además no está pensada para hoy, está pensada para adelante, para la salida. Por eso me parece que lo que hubo fue más una manipulación política alrededor pero de... hubo un proyecto que circuló, no sabemos si es cierto o no es cierto, pero... Proyectos hay un montón. No, pero este se hizo público, fue como una gran proyectos operación. Públicos hay un montón. El problema es que en todo caso acá lo que hay es, digamos, un intento por instalar algo que no sucede en la Argentina, que es de vuelta a la grieta. Mirá, el presidente se sienta con Larreta, se sienta con Kicillof, con Jorge Macri, con Grindetti, con Insaurralde y con Andreotti, digo, para ponerlo en términos de todos los sectores. Sí. Ahí tenés la foto. Digo, desde el primer día el presidente decidió que esto es entre todos. Porque además el mensaje de unidad sirve para decirle a la gente, somos todos los que estamos pidiendo que te quedes en tu casa. El esfuerzo que está haciendo la gente, el esfuerzo de quedarse en la casa, aislado, de resignar ingreso, vale que nosotros tengamos la seriedad y la responsabilidad de dejar atrás la grieta, de poner la grieta en el pasado y de trabajar todos juntos. Entonces, claramente aparece ahí todo el tiempo la idea de un lado, del otro. Vamos, acá lo que hay es herramientas que se le van a plantear al gobierno, al jefe de gabinete y al presidente para que definan. Algunas que tienen que ver con premios, pero no premios va a ir impositivos al sector productivo. No, claro, ¿cómo le voy a decir a una pyme que no puede pagar los sueldos que además tiene que pagar un impuesto? Sí. No, claramente no. Claramente no. Te dejo una pregunta. Y además, para que te quede claro, ningún proyecto Rodis va a entrar a la discusión parlamentaria sin que previamente esté acordado con el gobierno y que sea parte de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo. Recién venía hablando con Miguel Pese por otra ley que estamos trabajando, que por ahí no tiene tanto revuelo mediático y que la trabajamos con Pese, con Guzmán, con Rigo. ¿Qué ley? Una ley que tiene que ver con generar incentivos para la protección de salarios para los próximos meses. Silvana pregunta y corte y después contesta Sergio Massa. Sí, Sergio, te quería llevar más que nada al tema de la violencia de género. Hablabas recién de las víctimas que posiblemente estén
recibiendo justamente a esas personas que están o que las agredieron en algún momento, ¿no? Por abrir las prisiones y demás. Pero digo, en este último tiempo, desde lo que va el comienzo de la cuarentena, hubo un aumento del 50% en algunos municipios de llamados pidiendo emergencia por la violencia doméstica. ¿Sabías de estas cifras? ¿Están proyectando algún tipo de asistencia, sabiendo que están haciendo todo para cumplir con la cuarentena? Tienen al agresor al lado y a los hijos también. Ya respondes. Dale. Sergio, pendiente la pregunta de Silvana sobre el tema violencia de género. Sí, primero una cuestión general, ¿no? Poner en valor, este presidente le da tanto valor al tema de género que creó el Ministerio de la Mujer, cosa que en la Argentina no existía. Y es una decisión del gobierno y una política de Estado. Lo que pasa es la cuarentena, además. En el caso de la cuarentena, digamos, aparece una situación más grave aún, que es que ni siquiera puede usar el teléfono para llamar porque tiene al violento al lado. Y entonces, yo pongo siempre de ejemplo lo que hizo el fiscal Calegari, la Fiscalía de Género de la zona de Pacheco, Tigre, porque lo que habilitó es un sistema de WhatsApp directo. Y lo que le estamos pidiendo a todos los fiscales es que hagan lo mismo, que habiliten un sistema de redes. Yo escuchaba el otro día la polémica por el ciberpatrullaje en tu programa de la mañana. Sí. Que para mí está perfecto, está claro. Claro. Lo planteé en ese momento. En realidad, vos fíjate, hoy entró una denuncia, ¿sí? Juez Martínez Di Giorgi le ordena a ciberdelitos de la policía hacer la investigación. Una denuncia pesada, ¿sí? Y además creíble. Entonces, lo que digo es, en la era en la que hay dos espacios, el real, el físico y el virtual, por donde todos nosotros transitamos, es clave que haya nuevas tecnologías puestas al servicio, en este caso, de las víctimas de violencia de género. Bien. Te pido 2 minutos más. Federico Furia se va a presentar un... Me estaba haciendo perder las lasañas de mi vieja que me las mandó. Los tenemos por ahí a tus padres también. No los vi, pero me mandó las lasañas mi vieja. 3 minutos. Esto porque es importante porque es la realidad de muchísima gente que tiene un pequeño comercio, una pequeña pyme, y hoy se encuentra que está todo cerrado, que no puede trabajar y tiene que pagar absolutamente todos los gastos. Fede. Bueno, estos son los números de una empresa chiquita, conurbano, que factura 2 millones de pesos por mes, que tiene que pagar alquiler por 150.000 pesos, estamos hablando 100 metros cuadrados, salarios por 285.000 pesos. Y el problema que estamos viendo es que el crédito, la misión que está haciendo el Banco Central, el puente del crédito no está llegando en la velocidad y en la potencia que tendría que llegar en una situación como esta. Claramente hay un problema de garantías, está lo del FOGAR, pero dada la extensión de la cuarentena, se está pensando algo para extender, porque los bancos en un contexto como este les complica, digamos, es complicado prestar. Y por otro lado, pensando más en algo macro, muy bien señalado, pensando en la recuperación económica. La política tiene en claro que en esto de la negociación de la deuda, donde se pone mucho énfasis en la sostenibilidad, en hacer algo que sea sostenible en el tiempo, pero que también es necesario para recuperarse más rápido, tener una negociación exitosa de la deuda. ¿Ese enfoque también pesa en la política? Sí, los dos, voy con las dos respuestas. Primero, extender el FOGAR, multiplicar la capacidad de crédito y además multiplicar la asistencia en meses es una de las herramientas que el Parlamento está, o que el bloque del Frente de Todos está poniendo sobre la mesa del presidente para los próximos días. Ampliar la capacidad del FOGAR para armarle a las pymes, a los autónomos y a los monotributistas, mirándole la facturación de noviembre del año pasado, un instrumento para los próximos 90, 120 días. ¿Sí? Hacer un puente que... Exactamente, que le permita la salida con asistencia del Estado y no esté el riesgo de crédito sin que el Estado deje de cobrar impuestos, porque si no, si vos desfinanciás al Estado, perdés el instrumento, perdés el recurso que te permite apalancar el crédito para adelante. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de la exitosa negociación de deuda. Una negociación exitosa es una negociación en la que Argentina logra sus objetivos, que es un acuerdo de deuda sustentable. Una negociación exitosa no es sacarse de encima a los bonistas y dejar el problema para adelante.
Una negociación exitosa es una negociación que le permite mantener valor a los bonistas en un mundo en el que los fondos se están destruyendo de valor. Una negociación exitosa es una negociación que mire que esta crisis, más el fracaso de la política económica de Macri, dejó a la Argentina con imposibilidad de cumplir la curva de pago de intereses de deuda de los próximos 4 años que dejó el gobierno anterior. Entonces, una negociación exitosa es la negociación en la que lo posible es lo que aceptan las dos partes. ¿Te puedo sumar una pregunta sobre todo el tema de la deuda? ¿Está pensando el gobierno en tomar algún desembolso nuevo del Fondo Monetario? Hay que ver cómo habilita el tema de derechos de giro el fondo y cómo habilita el tema de nuevas ayudas el Banco Mundial. Ahí hay, en los organismos del consenso de Washington, ¿no? En los multilaterales hay toda una discusión respecto de cuál es la asistencia para los países en vías de desarrollo. Pero también lo que dicen es, digamos, cuando termina la crisis para la reconstrucción. Pero por eso pues, se estaba escuchando que el Fondo Monetario probablemente dé otro desembolso a la Argentina. Están planteando la posibilidad de utilización de derechos de giro, pero lo están planteando para la post-crisis. Porque lo que dicen es la mejor forma de ayudar es en la post-crisis a la reconstrucción. ¿Y cuál es la post-crisis? Es decir, ¿dónde se define la post-crisis? Porque ya hoy hay crisis. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo te diría que la caída del Producto Mundial... Pero ya está hoy, ya lo sabes hoy. Sí, pero yo creo que la caída del Producto Mundial no terminó, Antonio. No, pero digo, hoy ya estás en crisis, o sea, la post-crisis, ya estás hoy en post-crisis. Claro, post-cuarentena, pero sobre todas las cosas, post-definición de cuál es el piso sobre el cual tenés que crecer, ¿no? Claramente. Ahora, es una situación inédita en el mundo, porque además hoy no tenés precios de bienes. Bueno, vos fijate lo de hoy de la OPEP, ¿no? Claro. Redefiniendo. Mañana vamos a empezar a ver cómo recupera el valor de barril de petróleo. Estaba ya verde, pero no estaba recuperando todo. El crudo está subiendo 7 puntos y el Brent está subiendo 4 puntos. Sí, y vas ahora a tener, el futuro, ¿no? Y vas a tener una suba, inexorablemente vas a tener una suba que te va a volver a llevar a valores de 37, 38, 40 dólares el barril. Ahora, aún con 40 dólares el barril, ¿nos vamos a sentar a discutir cuál es el precio de la nafta? Porque estamos con un precio de la nafta... De 60 dólares. De 58 dólares el barril. Exacto. Entonces la gente está pagando, en este momento igual no la está pagando porque la caída del consumo es brutal, ¿no? 15% comparado mes contra mes. No está saliendo. Sí, claro, por eso mismo. Pero estuvimos desde que empezó a bajar el petróleo, la nafta nunca bajó. Exactamente, y creo que esa es una discusión, así como también es una discusión mantener el nivel de inversiones en todo lo que es el complejo hidrocarburífero argentino, porque además tenemos, por ejemplo, en esto de la salida de la crisis y qué estamos pensando para adelante, la posibilidad de licitar un valor de gas para los próximos 3 años mucho más barato que el que veníamos pagando. Fíjate lo que pasó con Camesa, que paga el gas $1.50 el millón de BTU hace muy poquitos días, cuando, digamos, 3 dólares parecía, y cuando el primer acuerdo del gobierno de Macri con Techín es 6 dólares 25 el millón de BTU, ¿no? Es un mundo sin precios hoy. Esta es la oportunidad para que los países fijen precios de acuerdo a su economía real. El mundo cerrado, un Estado presente y una economía que depende de regulación y de incentivos tributarios, inexorablemente le genera una oportunidad para adelante a la Argentina. Por eso vuelvo a lo de la contradicción. Sin salud no hay producción. No son contradictorias. Sin economía no hay salud. Sin economía no hay salud, sin salud no hay economía. Por eso, de la mano. Coincidís conmigo, de son la las mano. dos cosas juntas. Exactamente, no es de una la u mano. otra. Ahora, teniendo claro que el primer desafío de quien comanda la batalla es salvar vidas. Salvar vidas. Sí, que ese desafío ya se empezó bien y se sigue. Ahora hay que acelerar con el otro. Así es. Sergio, una última por mi parte. Con el tema de las ayudas a las pymes... Nos va a matar, se le fría la lasaña. Y ya lo libero. Con el tema de las ayudas a las pymes, una de las condiciones era compartir los datos con la AFIP, al Ministerio de Trabajo y al ANSES. ¿Eso no se va a volver un problema para el gobierno respecto del secreto fiscal de las empresas? No, porque en realidad la carga le hace a AFIP y AFIP comparte lo que no es parte del secreto fiscal. ¿Se entiende? No. Claro, AFIP comparte quit y quiles relacionados, pero no comparte todos los datos. O sea, lo que comparte... La información patrimonial de las empresas va a estar resguardada.
Lo que comparte AFIP es el quit del empleador de Antonio Laje con los quiles relacionados. ¿Para qué? Para que si hay que cargar repro, trabajo tenga los datos. Digamos, de hecho ya lo hace hoy con ANSES, AFIP. Eso hoy ya lo hace con ANSES. No hay ninguna novedad alrededor de ese tema. Sergio, muchas gracias. No, gracias a vos y gracias a la gente que se queda en casa. Nos quedamos en casa porque aislarnos salva vidas. Bueno, muchas gracias a todos y vos te quedas en casa, así que ya viene Ale Fantino con Débora Plager, Living in America también, programa debut.